del celular. Ah, ok. No puedo entrar desde mi cuenta, así que estoy con ella, así que estoy presente. No aparezco como mi nombrecito, pero estoy acá. Tengo cámara, por eso. Estamos las dos acá presentes, escuchando todo. Ok. Bueno, bárbaro. Pero como les dije, no me estoy preocupando por tomar asistencia porque esto le va a servir más a ustedes que a mí y la verdad que se me hace imposible. Se me hace imposible. A lo sumo puedo pedir a alguien que lo haga por mí, de anotar los nombres, pero tampoco sé, bueno, tengo que ver todas las listas para ver de qué profesorado son con exactitud. Hola, Belén. Al Si final tuviésemos la presencialidad te pediría un mate, pero bueno. me acomodé y puedo estar todita la clase. Genial, genial. Bueno, Como verán, ya empecé a grabar, entonces pregunto, antes de arrancar. ¿Quiénes de los presentes están al día con la cátedra, tipo, leyeron la última clase? Honestamente. Honestamente. Belén dice que sí. Nosotras acá sí los leímos a todos. Pero... Con mucho esfuerzo, pero los leímos. Ok. Yo, profe, estuve Ok. también haciendo cosas. Así que con los textos pude Sí, no. Okay. mantenerme. La clase, aunque sea, ni siquiera toda la bibliografía pido, como para que sepan dónde estamos sí. parados. Toda la clase sí. con la honestidad al mango, leí todas las clases, imponentes, tan buenas. La bibliografía, los 3 últimos textos ya no llegué, pero ayer el último que leí fue el del camello, porque hice al revés, digamos, leí la clase 7 y no había leído el texto del camello todavía, pero estuvo bueno hacer al revés también. Listo. Profe, yo también. Bueno, porque vos decís camello y vos decís estamos en pedagogía. ¿Qué va a camello en pedagogía? Claro, es como un código para entendidos. Tenés que leer. Los últimos 3 textos, por lo que pude ver, lo que me pareció a mí, es que todos hablan de lo mismo. O sea, como que todos tienen parte de los otros textos, como si fuera un mix. Claro, los en últimos realidad 3 por lo ustedes menos. pueden fijar, no son muchos los autores que cité para la última unidad, porque investigadores pedagógicos argentinos, para que puedan también traducir sobre lo que pasó acá, no son muchos. De hecho, Mariano Narodowski es el que escribió 2 de los 3 libros que les di para leer, o sea, y no son libros enteros, son capítulos. Y no son de los capítulos enteros, son... O sea que, en serio, le fui recortando para hacer lo más... igual tiene, porque aparte, tiene continuidad con los textos de didáctica, por ejemplo, yo me di cuenta que todos hablan sobre lo mismo, entonces como que hay como una conectividad entre todas las materias, entonces hace como un poco más llevadero. Genial, sí, está buenísimo porque es el propósito de las materias pedagógicas, imagínense, la idea es que estemos vinculadas, pero cada una de estos espacios catedráticos haciendo pie en el objeto de cada quien. Bueno, entonces, si yo les tengo que preguntar, ¿por qué hablamos de la modernidad como etapa de surgimiento de la institución escolar? ¿Qué me dirían? ¿Quién da más? Pau se ríe, yo no sé por qué. Yo apoyo. Rocío, a ver. Esto de no por ninguna lectura, porque hasta donde sé, pero no, pero por la vida misma, digamos, lo que uno, por necesidad del sistema económico, para mí, de responder a una forma, o sea, generar una forma de organización social que responda a las necesidades del capitalismo, de la industrialización, y ir normalizando. Por eso escuela normal también, me parece. Y lo puse en un trabajo, no sé ya si esta materia o de otra, pero yo lo razono desde ahí. Sí, y siempre normalizarnos, encuadrarnos. Mueve al mundo de la historia. La economía movió y mueve al mundo, así que Clara, Estefani, Dayana, te acabo de dar entrada. También, o sea, no sé, creo que es más de lo mismo. Pero, digamos, por la industrialización, así que estaba
en auge, había que capacitar a esos obreros, digamos. Entonces se creaba un poco la escuela por eso. Bien, bueno, Y a ver, validando también el conocimiento así armado, voy a preparado. presentar pantalla. Profe, yo estoy No. medio atrasada porque me quedé en la clase 6, pero había leído algo de que la escuela, por más que no se nombre, por eso hacía referencia a lo del camello, se daba por hecho de que la escuela estaba presente en todos los periodos, digamos, de la historia, de la época, y que la escuela iba creciendo a pesar de todos los conflictos, digamos, que había y que por eso era tan, no sé, importante. Bien, bien, sí, es cierto. La escuela en realidad se asocia con esta metáfora del camello y del Corán. En realidad la metáfora dice de que los camellos no son mencionados en el Corán porque son tan constitutivos de la cultura árabe que de la misma manera las escuelas no son necesarias para hablar, por ejemplo, de la historia argentina. Hay un problema para compartir pantalla. Problemón. Porque desde 1882, más exactamente en nuestro caso argentino, contamos con instituciones escolares que regulan la vida de todos los y todas las argentinas, ¿sí? Entonces, sobre todo, nosotros que somos de una generación en la cual nuestros padres y nuestros abuelos, quizás, piensen ustedes, sus abuelos, ¿completaron la educación primaria y secundaria? Sí. No. No. Algunos sí, otros no. Pero abuelos profesionales, por ejemplo, ¿cuántos pueden contar que tengan abuelos profesionales? Muy pocos. Padres, nuestros padres, generalmente, en la mayoría de los casos, yo hablo de nuestros padres, yo tengo 29 años, me imagino que sus padres también. Sus padres también andan en la misma generación que los míos, también fueron a la escuela. Lo que el sistema universitario, el acceso al sistema universitario se plantea de otra manera, pero la escolaridad como tal, la mayoría lo cumplió. Entonces nosotros, de nuestra generación, somos la tercera generación dentro de las familias que gozaron de la posibilidad y el acceso a la escolaridad, ¿sí? Entonces, para nosotros es sumamente natural, porque ya venimos de dos generaciones. Al principio no tanto, en la del medio seguro que sí. Es más, yo por lo menos, que terminé en el 2008 la secundaria, desde el 2006 la secundaria es obligatoria. Entonces, hubo muchas personas que no han terminado la secundaria y para eso también, por eso también ha crecido la educación media para jóvenes y adultos, los famosos EMPAs, ¿sí? Pero ustedes piensen que desde 1884, 1882 fue el Congreso Pedagógico, 1884 la Ley 1420 que establece la gratuidad en la educación primaria, la obligatoriedad, la gradualidad y la educación común, que sería la laica en el sentido de la no obligatoriedad de la enseñanza religiosa. Entonces, si desde 1884 la educación primaria es obligatoria, por proyectos de Sarmiento, que venimos arrastrando desde ese momento, que se constituye como escuela y que está sumamente naturalizado para nuestra sociedad, que la escuela debe, tiene, responde y hace cosas que al principio fueron buenas y nobles, después se fueron tergiversando con el tiempo. Pero lo que no podemos negar es que todavía existen. Y como legítimas o no, están dentro de nuestra cultura, están dentro de nuestro ser nacional, están dentro de nuestro sello, en realidad ni siquiera nacional, es del occidente, ¿sí? Por eso hablamos del surgimiento de la institución escolar en la modernidad para el occidente. Todo el oriente tuvo otras prácticas, están fundadas en Confucio, bueno, etcétera, etcétera. Bien, denme un segundo que arreglo el asunto este de por qué no puedo compartir pantalla. Claro. ¿No Sí. era también, digamos, como en el siglo XVIII se conforman los siglos de Estado-Nación,
las escuelas lo que hacían era como hacerte sentirte parte de esa nación, digamos. Por eso en la escuela también te enseñan los símbolos, Sí, te enseñan la bandera de donde sos vos, lo que sé, la historia de ese lugar, de sí. ese territorio. Ese fue el pretexto de Sarmiento para decir de qué manera podemos conformar nacionalismos. Y bueno, Claro. que los símbolos patrios sean enseñados y apropiados en las instituciones escolares. Pero bueno, ya sabemos que Sarmiento, como tal, también tuvo un fundamento de matar al gaucho y bueno, la barbarie y bla, bla, bla. La escuela es como un agente multiplicador de la normalización de lo que era para Sarmiento un ciudadano hecho y derecho que representara al país, o sea, el modelo de un ciudadano. De hecho, vos acabas de decir algo importantísimo. Cuando hablamos de una persona hecha y derecha, ¿qué características tiene esa persona hecha y derecha? ¿Qué se imaginan ustedes? Que estudia y trabaja. Que estudia y Responde a trabaja. las normas sociales. ¿Que responde a qué? Eso, profe, sería... Responde de una buena forma al Estado, digamos, Claro, lo responde bien al que sistema. el Estado quiere de nosotros. Ajá. Eso sería la utopía que nombra el autor, uno de los autores. Pero no me spoilees, sí, sí. Y después lo de la modernidad es por esto de la democratización, ¿no? Que se empieza a hablar a partir de ese periodo. Exacto. Del el inicio de la democracia como sistema de representación pública, política y, bueno, de representación ciudadana en todos los estados de Occidente. Sí. El escenario en el cual se plantea el surgimiento de la institución escolar es la modernidad, sí, por la democracia, por el desarrollo económico, por el desarrollo de la ciencia, ¿sí? La modernidad es la etapa, en realidad, bisagra de la historia de la humanidad, esto lo había dicho en la otra videollamada, en el otro encuentro, por tratarse de que veníamos de un teocentrismo en la Edad Media y pasamos a un antropocentrismo en la Edad Moderna. El hombre como la medida de todas las cosas. El hombre en el centro. El hombre como ciudadano y también el hombre con la idea de la meritocracia como que tiene la oportunidad de demostrar por sí mismo la idea de la meritocracia versus la idea del linaje y la descendencia, ¿sí? Entonces, la meritocracia que hoy está cuestionada, como les decía la vez pasada, en realidad tuvo su nacimiento en la modernidad y posibilitó otras cosas. Es decir, a través del mérito, el esfuerzo, el sacrificio personal, uno podía acceder a pautas de lo que sería el progreso, ¿sí? Para toda sociedad. Un discurso posmoderno, un discurso actual, ¿alcanza con el esfuerzo y el sacrificio para que una persona pueda acceder y progresar? No importa, no me contesten porque ya de pedagogía nos vamos a política, que todo tiene que ver con todo, estoy de acuerdo, pero bueno, no es el fin de este encuentro exactamente. Bueno, a ver si me responde, ajá. A ver ahora. Entonces, no. Señora. ¿Se ve? No, no se ve, profe. No se ve. ¿Ahora? Ahora sí. ¿Qué? Ajá, ahí va. Está cargando todavía, pero se ve. ¿Ven que dice pedagogía, 1, 2? Estás presentando, ahí está el power. Está. Bueno, pero ¿cuál de los dos estoy presentando? Qué estúpida. No sé cuál de los dos. A ver. ¿Ahí qué ven? Pedagogía, unidad 2.
Liceo Municipal Antonio Fuentes de Arco. Sigan viendo el tip en la plantilla. Ahí está. Sí. Ahí va. Ahora sí. Origen y contexto. Perfecto. Entonces, primer pregunta. ¿Quién sentó las bases de lo que sería la institución escolar? Nombre, apellido. Fecha aproximada. ¿Cómo lucía? Comenio, ¿no? Sí, bien. No sé quién contestó, pero bien. Bien. Juan Amós Comenio. ¿De dónde era Comenio? Espera. ¿Y a qué se dedicaba? Tengo una duda. Yo estaba leyendo ayer la historia de Comenio por un texto de didáctica. Y ahí habla de Ajá. que Comenio tomó pautas de otras personas. O sea, como que las modificó para llegar a esto, pero no que él las hizo. O sea, él las modificó o las armó. En realidad lo que se le hasta reconoce a es Comenio. la realidad, pero no las hizo él. Como que sintetiza las demás cosas, ¿no? No sé, porque yo Claro. Y eso lo no puse en una diría que clase él fue el mía, que hizo Diana, todo. Negro, Diría Estefanía. que participó No, hay o algunas cosas que influyó sí. mucho, pero no que es el originario. Hay algunas cosas que sí. A ver, lo que tiene la obra de Comenio y de la didáctica magna es que fue el primero que reunió todo lo que decían en distintas partes del mundo en una sola obra. Por eso la didáctica magna se presenta como la obra que da inicio a. Lo que podríamos criticarle a Comenio es que no citó a quienes más utilizó sus discursos, la verdad. Estamos hablando de 1600, o sea. Claro, yo vi esto. O sea, como que él Sí, por utilizó ejemplo, muchas Philip cosas e Aries. incluyó muchos pensamientos propios, que es lo que él Sí. vio como falencias Sí. o deficiencias que no le parecían correctas y que, bueno, introdujo pensamientos propios, modificó algunas cosas y bueno, y ahí fue donde surgió, digamos. Pero que no fue él. Claro. La propiedad intelectual no funcaba en ese momento, me parece. Sí, Comenio, a ver, por eso se dice que didáctica magna es el principio y es como una enciclopedia que habla de la educación. Es como la carta magna que da inicio a. No solo porque plantea claridad, sino también porque fue traducida en muchísimos idiomas. Entonces, nació en 1627, o 21, nunca me acuerdo, pero en el 1632 ya estaba en idioma latín. Entonces, la posibilidad de la universalización del contenido es lo que lo pone a Comenio como la cara visible de la pedagogía y de la didáctica. Fernanda, tú me spoilees el tema. Sí, tenés razón, pero no me spoilees el tema. Entonces, por la didáctica magna tenemos sistemas de educación nacionales, ¿sí? Por la didáctica magna tenemos la posibilidad de todos ser educados por lo que acaba de decir Fernanda, porque a todos nos enseñaron todo, ¿sí? Por la didáctica magna tenemos docentes, porque antes ya sabemos que la didáctica, la enseñanza estaba en manos de las familias o de los clérigos, y la formación de un cuerpo distinto al parental o al eclesial es la idea del docente, ¿sí? Entonces, por la didáctica magna podemos dar pautas de distintas cosas. Hay, por ejemplo, el Comenio en su libro no legitima el castigo corporal. Y el castigo corporal es una idea de la Edad Media que se viene arrastrando con la famosa frase, la letra por sangre entra. Si no te sale una vez, dale y dale, dale. Bueno, Comenio está en contra de eso. Las ideas que plantea Comenio en el 1600 no se aplican hasta el 1800 en el resto del mundo. Entonces, son las bases, sí, pero no es que se publicó el libro y automáticamente se dieron todos los cambios sociales. Por supuesto que no. Y, de hecho, muchas cosas se le pueden criticar a Comenio,
por ejemplo, por la actitud enciclopedista y de depositar mucha confianza sobre el manual, que resultó para los docentes, pero a la vez Comenio como tal era un revolucionario para su momento, y de hecho se tuvo que exiliar, y casi que lo excomulgan, porque él era teólogo. Entonces, hay que entender las lecturas del autor contextualmente también en la época en la que estaba, ¿sí? Entonces, no, ok. Si tenemos que decir entonces, ¿quién sentó las bases? Comenio. ¿Cuál fue la obra? La Didáctica Magna. ¿Qué implicaba la Didáctica Magna? Esta nueva definición de infancia. ¿Quién se acuerda de haber leído algo? ¿Quién puede decir algún comentario, si leyeron la clase? No sé si tiene algo que ver, capaz yo estoy muy confundida, pero... Sí, de que los chicos tenían que ir a la escuela, o sea, como que el niño dejaba de ser propiedad del padre para ser propiedad de la escuela y posteriormente ser propiedad del Estado. O sea, creo que fue un punto en el que se implementó la violencia o la policía, no sé cómo decirlo, que castigaba a los padres o si se veía que lucraban con el trabajo infantil, o sea, como que él también eliminó eso, o intentó de esa manera eliminar esa parte. O sea, como que sí, implementó está con una idea aproximada de lo que estamos hablando y lo trajiste a la actualidad, así como en un solo pasaje. Bien, sí, pero vamos por partes. Ciro, vos habías Esto abierto de el... la universalidad ¿Cómo no te del grabamos para método y gente de la de Rosa? enseñanza. Tiene que ver, pero no exactamente. Con permiso, Belén. Disculpen que he estado interrumpiendo a los dos compañeros anteriores. Yo lo que vi es que por primera vez empieza la modernidad a dividir surge la idea de separar al adulto del infante, digamos. Porque antes se vestían igual, hacían lo mismo, recibían todo lo mismo. Entonces las personas que hayan visto mi clase, ¿vieron las fotos que les puse? Sí, de Peaky Blinders, eso de muchacho. De Peaky Blinders, sí. Bueno, pero me pareció un ejemplo súper gráfico. ¿Quién vio la serie? Yo traté de resumir así. Yo la vi. Ok, Juani también la vio. ¿Qué hace el hermano menor Shelby? Lo mismo que hacen los hermanos mayores. De hecho, antes de cumplir la edad, Sigue los pasos, claro. Sigue los pasos, no tiene posibilidad de... En realidad hay como una cuestión instintiva, porque es el menor, pero fíjense que tiene más participación por amenaza de muerte que por ser niño. Tiene más participación el menor porque los enemigos de los gitanos de Shelby, que vienen por el lado de las apuestas, atentaban contra el más chico, porque iba a ser donde más les dolía. Pero no por una cuestión de con los niños no se meten, digamos, no. Era parte de la familia, igual que los mayores. Pero sí, de alguna manera se reconoce su debilidad. Entonces sí, este nuevo concepto de infancia viene aparejado en la modernidad de que el cuerpo infantil no es el mismo cuerpo adulto, y es algo que también va a rescatar en el 1700 Rousseau, que es el filósofo que vamos a ver a continuación después de Comenio, pedagogo, filósofo, que básicamente señala que es una etapa propia de la vida y no es una preparación para la vida adulta, la niñez, que tiene principio y fin en sí misma y que tiene características que le son propias a esta etapa y que no son trasladables del mundo adulto al menor. Entonces, de pronto se reconoce... Si pueden apagar los micrófonos porque se escucha un ruido raro los que hablan. Ah, ok. Ojo que el ruido raro puedo ser yo también, porque mi computadora hace... Mildis.
Representación segundo cuatrimestre virtual. Así. Bien, entonces. Ajá, Josefina estaba diciendo eso. Fernanda estaba diciendo lo otro. Ajá. Exacto. Bien, entonces, la posibilidad de que sea una etapa distinta, ustedes piensen que la Declaración de Derechos del Niño como tal fue en el 1948, si no me equivoco. Sí. Sí, el 45 fueron los derechos humanos, después fueron los derechos del niño. Estamos hablando de 1500, 1600 en la historia, ¿sí? Entonces. Es que antes no existían los niños directamente. Claro, en realidad sí existían los niños, como siempre. Claro, existían, realidad, pero para la sociedad o para la cultura de ese entonces era muy diferente. Me lo puede contar mi viejo mismo. Exacto. Exacto, eran manos más para trabajar, manos más para amasar, manos más para coser, manos más para cualquier tarea que tengan que hacer en la casa. Mi viejo con 6 años ya laburaba. Claro, fíjense en películas y en novelas de época, las mujeres sí o sí se las preparaba para la vida adulta con los quehaceres de la casa, porque el fin de la mujer era ser esposa de. Y para ser esposa de... por algo existe la famosa frase de si sabés cocinar te podés casar. No sé cocinar. Pero, por ejemplo, para hablar de la perspectiva femenina, digamos, historia, la mujer tenía ese fin, y considerar a la mujer adulta era que ya sabía hacer todas las tareas de la casa. Y que estaba apta para contraer matrimonio. Matrimonio arreglado también, vamos a decirlo, porque se arreglaban los matrimonios. Y bueno, pero estamos hablando de 1600, hermana. No legitimemos esas conductas hoy, pero sí. De hecho, sigue pasando en algunas partes del mundo, o sea. Apta para servir, tal cual. Y los hombres, en el campo todavía se sostiene mucho este discurso. Emanuel, no hagas esos chistes acá porque somos más. Somos más. Ojo. Igual, por más que cocinen bien las mujeres, siempre son chefs hombres, los de renombre y los que figuran en un montón de lugares. Se las es verdad. Es por la inseguridad que sienten. Y también le pagan más a los hombres que a las mujeres. Porque yo trabajé de chef y le pagan más a un hombre que a la mujer. Se picó la clase. Viste que yo me quise salir de la política por la meritocracia. Lo personal es político, chiques. Todo. Se mezcla todo, profe, se mezcla todo. Sí, bueno, pero tiene muchísimo que ver. Tiene muchísimo que ver porque, a ver, la reproducción de costumbres no solamente es la sociedad. Chicos, la escuela y la sociedad son una cosa, y lo estamos viendo ahora. Cuando hablemos de cuál era el fundamento que tenía la escuela, era legitimar las bases para sentar la sociedad que se quería. Cuando hablamos de que el docente es la autoridad máxima, es porque se intentaba reproducir que la persona, el ciudadano, reconozca una autoridad máxima que en el caso del 1884 era el poder político, era el presidente, ¿sí? Entonces, en este sentido, la escuela sirve a la sociedad. La escuela reproduce y hace lo que la sociedad quiere, a menos que no queramos reproducir y que queramos ser críticos. Ese es un discurso posmoderno, es un discurso de Freire, es un discurso del 1990 y pico. O sea, tenemos muchísimo en la historia y en la mochila para decir por qué las cosas que pasan, pasan. ¿Por qué a un hombre le pagan más que a una mujer? ¿Por qué las mujeres, la lucha feminista es como la novedad y en realidad es algo que venimos tratando de pelear hace tanto? Viva la pasado. Eso es lo que considero yo, conocer el pasado para entender por qué estamos donde estamos.
Hay 7 mensajes en el chat que no leí. ¿Tengo que leerlos? Incluso antes también se educaba a ver. No. Fernanda dice, incluso antes también se educaba al hombre en conocimientos científicos, porque la mujer era para los quehaceres, sí. Dediquemos toda la clase a esto, por favor. La escuela es la matriz de los integrantes de la sociedad reproductora. Pensemos como nuestro concepto de normalidad está atravesada por la escuela. El mismo Sarmiento que nos plantea un modelo de reproducción social. Exactamente. Exactamente. Bien. Bueno, les decía que un discurso que está presente todavía hoy es que la educación es escolarizarte, ir a conocer, a aprender, a saber más, a desarrollarte profesionalmente, se logra una vez que están otras necesidades básicas antes. Y esto lo decíamos la vez pasada. Se sobreentiende que si tenés hambre no vas a ir a la escuela porque tenés que trabajar. El punto es que no podemos dejar que un niño hoy no vaya a la escuela y vaya a trabajar. Porque existe la política, existe la ley nacional de educación que dice que todo niño... Pero lamentablemente pasa. Claro, pero lamentablemente pasa. Y por eso yo dije, es un discurso que todavía sucede y sobre todo al interior. Al interior todavía se observan que hay chicos que dejan de ir a la escuela porque tienen que trabajar en los campos. Y se los digo, bueno, no sé quién será del interior acá, pero yo trabajo hace 3 años en Departamento de las Colonias y naturalmente las chicas que estudian en el profesorado y las maestras que trabajan conmigo, que trabajan en la escuela primaria del pueblo, entienden eso, que si llueve, los chicos no salen del campo. Eso es una inasistencia, pero la mayoría de los que viven en el pueblo sí van a clase, la clase se da. Los que viven en el campo no llegan. Entonces es una cuestión de acceso también, y si hay que cosechar o cuando es la temporada del campo, y los chicos no van a la escuela porque ayudan con la familia. Entonces esto que estamos diciendo que sucedía en la modernidad, o que sucedía en la Edad Media y que estaba tratando de romperse en la modernidad, todavía se arrastra. Bueno, no me acuerdo qué Bueno, decir, pero pasa porque no sucede como pasaba antes de las represalias, de las consecuencias que tenían los padres, digamos. No está hoy presente. Porque, por ejemplo, sin irnos al campo, ¿no? Yo he visto muchas veces, chicos que deberían estar en la escuela y están en la calle con una cajita vendiendo alfajores. Y los padres están ahí tirados en un semáforo con la manito así, no haciendo nada. Entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿Dónde está el Estado? ¿Por qué ese chico no está metido en la escuela? ¿Cómo se hace para meterlo? Bueno, pero el tema es que no podemos hacer... ¿Vos lo ves cuánto? 3 minutos, 10 minutos, en una tarde, en una mañana. O sea, lo primero que vas a pensar es que querés creer que ese chico vaya a la escuela y que está trabajando en el contraturno. Pero hoy por hoy... Está todo el día. Yo lo he visto todo el día, todo el día. No debería estar trabajando. Bueno, no debería estar trabajando. Por eso, sí, son cuestiones de... No es el Estado quien debería procurar que eso no suceda. Obvio, porque es el Estado el que lo está... Y también pasa que también la familia, si el papá ponele que nunca estudió y la mamá nunca estudió y vivió y trabajó siempre desde chico, entonces le inculcan esa cultura, entre comillas, al hijo. Entonces el hijo va a seguir sus pasos, porque va a creer que su nivel, la nivel de sociedad que está él, no tiene al alcance la educación. Exacto. Y esto que vos estás diciendo, Juani, me da pie para la próxima idea que trajo Comenio y ya también se refiere a la modernidad. La alianza escuela-familia. ¿Cómo vamos a hacer que niños y niñas de las familias vayan a la escuela obligados si las familias no estaban convencidas? Entonces, esto viene aparejado también de la idea de que el padre no podía ser quien eduque a su hijo en la casa, sino que se requería de un cuerpo dotado de recursos, técnicas, capacitaciones distintas, científicamente comprobadas, profesionales, y la figura del docente es lo que constituye que la escuela sea el lugar del saber y no la casa, no la calle, no otras instancias.
Entonces, profe. para lograr esta alianza escuela-familia, la escuela tiene que formarse como, como el templo de los conocimientos, que no se acceden en otros lugares, que no son reemplazables o trasladables, ¿sí? Por eso también le da fuerza, y piensen hoy, ¿cuántas veces escuchamos, yo a mis amigas que son madres sobre todo las escucho, que legitiman lo que dice la maestra porque, bueno, ella sabrá. Somos falibles también. O sea. Eso, profe, eso mismo estaba por aportar. En cuestión de que hoy en día lo estamos viendo con todo esto de la virtualidad y cómo los chicos están aprendiendo en la casa, que hay muchas familias que reniegan de enseñarle a los hijos o no sabe cómo, no tienen las herramientas y la excusa de, uy, no está la maestra, entonces no le puedo enseñar, no sé qué hacer. Eso de hoy en día se está notando muchísimo, más en el momento que estamos viviendo, esa precariedad a lo mejor de entender y conceptualizar tal vez qué es la educación, que va más allá de solamente la institución, más allá de solamente la escuela y un maestro, también parte por una educación en la casa, y cómo también uno se adapta a eso. Yo creo Exacto. que ahí va Bien, también el hecho de que se habló mucho. Y lo que acabas de decir, espera un cachito, viene de 10 lo que acabas de decir para el análisis de la viñeta que está ahí en la pantalla. Antes, como estoy relatando ahora, el poder, el conocimiento estaba en el docente y entonces en una cuestión de alianza y conexión entre escuela-familia, se legitimaba el reto o la educación del niño por parte de los adultos. En el 2009, y en realidad decir 2009 tiene que ver con decir discursos posmodernos, se trasladó la carga se cuestiona la función del docente por cosas que voy a decir al final de esta clase, ¿sí? ¿Por qué se dejó de confiar en ese cuerpo docente? Sí, chicos, por la cantidad de errores que se cometieron, por la cantidad de falencias que se mostraron y que yo no puedo decir no ocurrieron. A ver, quiero citar esto, por ejemplo, este video que fue muy viral, de Canal Encuentro, la maestra que hizo una operación equivocada, y que fue una filmación en vivo, y que se divulgó por todos lados, y que provocó en toda la gente, que diga, esta es la educación pública que tenemos, para esto hay que invertir. Y fueron 2 o 3 maestros, creo que los de los ejercicios de matemáticas fueron la misma en 2 oportunidades distintas, y la que escribió mal la palabra herbívoro fue otra. La cuestión es... También pasó algo con el creador. Es político. Ni hablar. Pero ¿qué provocó en toda la gente? Que se vuelva a parar en esto, que se vuelva a posicionar en esto del 2009, como dice la imagen, de criticar a la autoridad, de no decir la autoridad, a la que sería la autoridad pedagógica dentro del aula, a no considerarla. Bueno, ¿pero por qué? También pasó con ese video de una maestra bailando una chacarera, profe. ¿Cómo? Que lo hizo con Paca. En Paca, ¿qué pasa con la maestra bailando una chacarera? Habían hecho una representación de un baile de una chacarera que tenía nada que ver con la forma o cosas así. Por ejemplo, palmas dentro de la estrofa, todo mal. Claro, vos que lo ves desde tu conocimiento técnico, no correspondía, era como... Y musicalmente, a veces como que ya tiene me pasa la experiencia con mis alumnos que por ahí hay un gran desinterés por la música folclórica nuestra, entonces... vos decís, este discurso no me ayuda... Claro, qué sé yo. En vez de mostrar las cosas como son, se está cometiendo como un error al mostrarlo. Entonces, estamos haciendo algo que ya de por sí cuesta remontarlo y se muestra mal, entonces se nos va a hacer cada vez más difícil a los docentes.
Sí. Para mí también lo que está bravo es que ponele, yo soy la profe y digo algo que no es correcto. Pero yo qué sé, la gente no se pregunta que... Porque a ver, yo qué sé, no es que a esa profe de la chacarera le enseñaron que las palmas van en una estrofa y no antes. ¿Fue en su formación docente que le erraron? ¿O fue ella que capaz ni sabía y sabía que iba a dar unas palmas y bueno, las meto donde me parece? Y o sea, es un error de esa persona en no interesarse o capaz que se interesó, buscó y ese material estaba mal. Yo lo veo cuando en los actos emplean la palabra candombe y pero errores por todos lados, hasta el error de la fecha. Sí. Antes que viniera Cristóbal Colón a América no había candombe, no estaban estos tambores. O sea, es muy profundo, Pablo. Y el problema para mí es que es re fácil de decir, mirar la escuela pública, se equivoca la escuela pública. Se equivoca la persona que está poniendo eso, digamos. También, no sé. Bueno, sí, pero por ejemplo, esto que yo les digo del cuerpo dotado profesional, que de alguna manera se entendió que no podía ser el padre o la madre quien eduque en su casa, sino que se requería que vaya a otra institución, el infante, que sea otro la autoridad, que sea otra la socialización que desarrolle. Tal fue el escenario en el que se puso a los docentes, que hoy por hoy, chicos, toda la sociedad sabe si hay paritaria, si hay paro, cuánto cobramos, cuánto nos dieron de aumento. A que si nos ponemos a pensar cuánto cobran los jueces, no lo sabemos. Cuánto cobra un político, no lo sabemos. ¿Por qué se sabe tanto sobre el cuerpo docente? Por esa misma instancia en la que se colocó en la modernidad como el que lo sabe todo, y que se fue trasladando con estos discursos posmodernos, que arrastraron también las crisis y los problemas de la sociedad común. Y si vamos a hablar de educación como prevención de la violencia, entonces decimos que no funcionó en la escuela. Porque violencia hay de todos los tipos, de todos los colores, de todos los tamaños, de todas las personas, en todo momento, en toda sociedad. Y parece que también naturalizamos eso. Y todos sabemos que de la única manera en que una persona no puede utilizar la violencia para resolver un conflicto es cuando tiene otras oportunidades que vienen de la mano de educación. Bueno, dicho esto, no acabo de leer el último comentario que escribieron. De la alianza también, de la alianza con la escuela, porque sí, o sea, puede ser una violencia simbólica hacia el niño. Se nos criticó. Sus padres no lo envíen a la escuela. ¿O no? Sí, pero en realidad yo creo que por el viene cosas a la mente y comparte. El alumno sí, bueno, también la parte de la política gremio no, iba a decir esto, que hace 10 años por lo menos estamos en el foco del conflicto, se nos critica a través de los medios de comunicación, la opinión pública, bla, 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 bla. Se considera que todo docente antes de ser docente es gremialista, prejuicios, estereotipos, generalizaciones y demás. Y ahora, con el tema de la pandemia, de alguna manera me parece que se entendió que el espacio escolar no es lo mejor, que sea de tiempos y de personas y de enseñantes, tiene que ser distinta. Tenemos que estar, ¿sí? Entonces, me parece que la pandemia trajo de positivo esto para este análisis. No hablemos de positivo en otra cantidad de cosas, ¿no? Para nada. Pero en este sentido, los padres se reconocieron limitados para las tareas docentes, o las tareas de clases, o las tareas, como quieran llamarle, escolares. Pero pasa, yo creo que pasa que también desde hace mucho tiempo, como la escuela fue impuesta como en donde el chico adquiría los saberes necesarios en forma ordenada, la noción o la capacidad que tenía antes el adulto de transmitir, ¿no es cierto?, se perdió. O sea, por ejemplo, yo sé, por ejemplo, por mi abuelo, que
que a mí me transmitía así saberes, digamos, que mi viejo no, por ejemplo. O sea, esos cambios creo que también se dieron mucho. O sea, no es que no están capacitados, es que se perdió. Sí. Se perdió el rol para mí, la responsabilidad. Pero naturalmente, con el tiempo, creo que también podría volverse a eso. O sea, es como que se fueron perdiendo, si bien se fueron ganando muchas cosas, también se fueron perdiendo otras. Bueno, el desarrollo de la humanidad en sí. Ganamos y perdimos un montón de cosas. Pau, ¿qué quería decir que...? No, como que la familia se corrió de... No sé quién puso a alguien en los comentarios, que ya como que está la relación de escuela-alumno nomás. Y hoy en día los padres es como que toman con todo esto de la pandemia y todo eso, no los aguantan más a los chicos que están en la casa porque antes iban a la escuela, o sea, como que se perdió ese vínculo de los padres o la familia que estaba de intermedio entre la escuela y el alumno, y se perdió un montón de cosas de ayuda que podría servir mucho. Sí, sí, estoy de acuerdo. Fíjense que antes, estábamos hablando hoy de la cantidad de padres que no mandan a sus hijos a la escuela porque los ponen a trabajar a los chicos y demás. Y esa es una forma de abandono, porque no le están brindando la herramienta más preciada que puede tener esa otra generación, sus hijos, que es la educación. Pero mandar a tu hijo a una escuela y no participar nunca de una reunión de padres, no firmarle la libreta, no ayudarlo con las tareas y el estudio, no preguntarle cómo le va, no acceder a charlas con la docente, es una forma de abandono. Se rompe el vínculo, no hay un vínculo. Y es muy común eso también, y es muy común en la presencialidad. No funcionaría la alianza, no funcionaría esto que se está planteando en esta plantilla. Ustedes saben... pasa a ser una guardería la escuela. Sí, exacto. Ustedes saben que hace 2 años ya se digitalizaron las libretas. No sé, ¿quién de ustedes terminó en el 2018 y recibió tarjeta libreta? Mis últimos 2 años en la escuela secundaria fueron con libreta digital y todo lo que es notas y cosas fue así. Pero así mismo, padres iban a reuniones y ni sabían en qué curso estaban sus hijos. Mi madre ha ido a reuniones mías donde entran y capaz se comieron una reunión de 40 minutos y cuando los profes de otro curso dicen, ay, ¿por qué la de mi hijo no me la dan? Y le preguntan quién es su hijo y no saben. Y bueno, no era acá. Así que eso sigue pasando hoy en día. Un desinterés completo. Sí. Ahora por el tema de la virtualidad, en la casa, todo bien. Pero nadie dice que pasa también la presencialidad. Que los profes lo ven todo el tiempo. Por eso yo digo que se tornó algo como costumbre también. Es como que la costumbre que están instaurados en la escuela nada más, pero nada más. Como que ya está ahí, lo mando y que se arreglen y que sea lo que Dios quiere. Por eso digo que son discursos que están instaurados en nuestra sociedad, que están naturalizados, de los cuales nos hemos apropiado en esta sociedad en la que vivimos. Y por ejemplo, mi hermana mayor, que es psicóloga, o sea, quiero decir que tiene formación universitaria, que no es una persona analfabeta o inculta, durante esta pandemia, mi sobrino tiene 3 años, mi hermana, me da vergüenza decirlo, chicos, pero honestamente, no entró nunca a una plataforma virtual. Tiene 3 años, ¿para qué quiero esto? Mi hermana dijo, lo estimulo yo acá. Y mi sobrino hoy por hoy se sabe la clasificación de dinosaurios, se sabe todos los tipos de autos y se sabe cosas, que no sé si son las que corresponde que sepan el nivel inicial. Sabe cosas. Entonces, quiero decir, no, ¿para qué? Yo no me voy a sentar a hacer la actividad, que lo haga cuando vaya al jardín. O sea, como para eso que se encargue la docente. Como la tarea que tiene la docente es muy distinta a la que tengo yo como madre. Cada una que se ocupe de lo suyo. Entonces, la cito a ella para reflejar lo que hoy por hoy está instaurado y que en parte nos lo ganamos, sí, es como el resultado del recorrido hecho desde el 1800 hasta el momento. Alguien había pedido hoy un turno para hablar,
o que establezcamos turnos, cuestiones que el tema está re picante, me encanta que estén todos participando y hablando, pero no puedo leer lo que ponen. Entonces, antes de pasar a la próxima instancia, al próximo elemento, doy la posibilidad de que ordenadamente abran los micrófonos y comenten lo que quieran comentar. Nada, ya se habló todo. Yo hablo. Creo que se escucha fuerte, estoy con el micrófono del celu, así que aviso por sus oídos. Sí. No, lo que sucede es que se desbarató el tema de la... Ahora que estamos todos en casa, de no poder mandar al gurí a la escuela, es eso. Básicamente por ahí va todo. Y ahí me escucho yo, para mí lo hacer así. Entonces lo que pasa es que todo esto es lo que estamos hablando, de que los gurises, los padres lo tienen como una guardería, como decía Belén, y ahora hay que hacer una guardería en casa, por decirte. Bueno, no sé si es una guardería en casa, sino que los padres tienen que entender que son parte, sí o sí. Si antes se lavaban las manos, ahora ya está, no tenés por dónde salir. Por eso digo que eso es lo positivo de la pandemia, Claro. que reconocen la necesidad de esta alianza. Profe. Y nuestro De rol. que sí o sí son parte, en realidad. Sí, Emanuel. Sí, Emanuel, vos que quería- sos padre, vos qué. ¿Qué? ¿Quién? ¿Yo? No, pero yo quería volver a lo del video que había dicho usted, y si no sé si usted escuchó que la docente que se equivocó con lo de herbívoro, hizo después un video haciendo un descargo. ¿Lo escuchó eso? ¿Y qué dijo? No lo vi. Pero todo esto lleva a repensar otra cosa. La escuela siempre se posicionó para tener un carácter... Gancho, estás en eso porque estás en tu cuenta y en la de Lorena, creo. Sí. Silencien uno de los micrófonos. Ahí está. No, estaba muy fuerte el parlante acá. ¿Cómo es? Bueno, que la escuela, como para construir su carácter de institución importante y sumamente necesaria, se creó dentro de, o se puso en un nivel etéreo, digamos, como algo celestial intocable, que era muy importante para proteger y que se merecía ese estatus. Entonces, como que el docente, de alguna manera, pasó a ser otra cosa, o sea, no era un trabajador cualquiera, era un docente y que se regía por otra cuestión, tenía otra mirada. Y como que con algo que dijo usted me parece que tiene razón. Todo esto de los paros docentes, los gremios y todo eso, lo que hizo en la gente, el cuestionamiento de que hacen reclamos salariales y todo, fue traerlos más para acá. O sea, la gente está diciendo, no, esperen, son trabajadores, los ponemos al lado de los trabajadores y queremos que se les exija como cualquier trabajador, o sea, con resultados. Recordemos que el gobierno anterior amenazó con el tema de salir a tomar evaluación a todos los docentes para saber qué nivel tenían en el trabajo, qué nivel demostraban, y si no, se cambiaba el docente y se daba oportunidad a otros. Y como que todo eso es tabú, digamos, no se habla. Tampoco la docencia quiere que se hable de eso. Y en el caso de los padres, me parece que también me parece que la sociedad en sí está todavía tratando de acomodarse en eso. O sea, para algunas cosas el maestro es un trabajador más, con todas las obligaciones que tiene un trabajador, pero todavía está en esa ambigüedad de que, claro, el docente no se puede equivocar, no se debe equivocar, como le pasó a la docente de herbívoro, que dijo eso, que ella lo que lamentaba mucho es que la gente no le permitiese a los docentes que se equivoquen de vez en cuando, que eran como máquinas que debían ser perfectas. Y sí. Sí. Hay otra irrealidad también. El sistema no cobras más por capacitarte más. Cobras más por antigüedad. Entonces yo puedo hacer 50 cursos, pero no tengo la misma antigüedad que alguien que tenga, no sé, 6 años más que yo,
y no voy a alcanzar a esa persona. O sí, pero depende si consigo los cursos que tienen el puntaje, que no todos tienen tantas becas para todas las cantidades de docentes. Entonces, la verdad, no se prioriza la capacitación en los docentes. No se escalafona por cantidad de cursos hechos que no tengan resolución ministerial. Todo curso debería tener resolución ministerial, si vamos al caso. Pero todavía se legitima la antigüedad. Ya sabemos que la cantidad de años que pasen no tiene que ver, ni la cantidad de años que tenés significa que tenés que ser tal cosa, ni la cantidad de años que tenés en un puesto de trabajo significa que tenés que ser de otra. Lo cuantitativo no marca lo cualitativo. Para nada. Ya lo vemos en todos los ámbitos de la vida. Perdón, Charo, que te interrumpa, pero también es No, re no, loco está bien. porque también a veces tenés gente que te dice, sí, yo estudié esto, y tampoco, ¿viste? No termina de cerrar. Porque vos decís, la cantidad de años no te condiciona. Y a veces las cosas que estudiaste tampoco, porque Y a veces la formación con tampoco. eso, es lo que vos haces con eso que adquirís, digamos. Si simplemente lo reproducís nomás y lo volcás, como si te lo aprendes de memoria, como quien Bueno, dice. lo que vos estás diciendo sí. es lo que plantean los como Bourdieu, Althusser y Baudelot y Claudelot. Lo que plantea Freire y lo que plantea Giraud. Porque si no, es pura reproducción y no se genera Claro, pero son todos los discursos posmodernos. Son todos los discursos posmodernos de la teoría crítica. ¿Sí? Después del 1923, cuando nace la teoría crítica en la Escuela de Frankfurt, Alemania. Entonces, todo esto, lo que podemos decir hoy, che, bueno, pero esto estuvo mal, bárbaro. Pero no, sabiendo esto, no se les puede permitir que sigan reproduciendo lo otro. Ese es el tema. Y lamentablemente, ¿qué se observa en el campo? Que se olvidan de lo que fue la formación docente. Pedagogía, cuando llegan al cuarto, esa vieja, la de primero, esa vieja quise decir, sí, me van a decir vieja a mí también, algún día. La vieja esa de primero, así como pedagogía, contenido, ya la rendí, sí, primer año. Como que la teoría y todo esto que estamos discutiendo se disocia tanto de la práctica. Tanto. Que por ahí, un curso de actualización pedagógica, para mí, para los docentes no vendría mal, digamos. De pronto, puede ser. Che, ¿alguien más quiere decir algo? Si no, continuamos. Profe, acá Sí, me hace pensar esto de, sí, una conversación que teníamos el otro día con una compañera ahí de la carrera que está allá en tercero, cuarto, no sé. Pero, por ejemplo, en el ámbito de las danzas, y acá seguramente los compañeros deben pasar la misma, nosotros tenemos ámbitos más informales incluso para desarrollarnos que la escuela, la mayoría de las veces, y hablamos de esto también de la capacitación express a la que también lleva el sistema, ¿no? Como que por ahí está de moda el cursito de no sé qué, cursito de no sé qué, cursito de no sé cuánto, y es como que todo tiene que salir las neurociencias express, y hay un certificado, y me llegaba a contar hasta de un curso donde el certificado estaba preparado y la misma persona iba y lo llenaba, y era como unas capacitaciones así de no sé cuántas horas, a donde todo lo que vemos de pedagogía, didáctica, una cantidad de materias de lo que tiene que acontecer, digamos, en el proceso del aprendizaje, del desarrollo normal, obviamente estaba invalidado porque era un trámite burocrático. Y cómo después, sobre todo, insisto en esto, en el ámbito de las artes y de las danzas, que ni siquiera tenemos ley nacional, y que todavía, imagínate cómo se debate que si el arte es o no algo que merezca la pena estar como contenido en la currícula educativa, porque los padres lo dicen todavía, bueno, pero eso no sirve para nada, no, pero eso que haga un taller si quiere, si le gusta danza, que vaya aparte. Cómo se complejiza, lo mismo que estamos hablando desde esta informalidad que vivimos en nuestro sector. Qué interesante eso, sí. Sumamente. Bueno, continuamos. ¿Alguien más? Le doy la palabra. Calle ahora. Hable ahora, calle para siempre. Una cosita. Bueno, ya está.
No, llegué tarde. No, Dale. lo que decía la compañera Rocío, con respecto a esos cursos y todo, porque están hace rato bien de moda, así, yo qué sé, me hace acordar al texto ese de Dolina, La aventura del conocimiento y el aprendizaje se llama. Creo que ya lo leímos, Padilla, creo que está buenísimo. Y hasta incluso es muy humorístico, está bueno para... ¿Vos lo conocés, Charo? Leelo No. después. ¿De qué libro? ¿De Dolina? No, es un textito nomás. La aventura del conocimiento y el aprendizaje. Trata como un poco con sátira también. Empieza diciendo, haga el bachillerato en 6 meses, vuelva a ser perito mercantil en 3 semanas, avívese de golpe en 5 días, alcanza el doctorado en 10 minutos. Como también, ¿no? ¿Qué pretendemos nosotros cuando vamos a un curso corto de algo que es inmenso, gigante, que a lo largo de toda la humanidad se viene estudiando? Capaz, es como la idea que tenemos cuando vamos a un curso corto de algo, no te puedes aprender todo, ¿vale? Y lo que, yo qué sé, se aprende en 10 años, aprenderlo en un día, 2. Y aprender con pinzas. Ustedes piensen. Agarrado con pinzas. Piensen en esto. Todo el tiempo seguimos aprendiendo, digamos. Yo creo que los cursos primero que son vendidos como una salida laboral. Entonces uno cuando se mete cree que va a aprender lo necesario o va a aprender lo necesario como para hacer algo con eso. Lo cierto, en mi opinión, es que uno de esos cursos lo debería tomar como una especie de capacitación o como un implemento a lo que es, pero no que va a funcionar como algo wow, esas cosas. Yo hice un montón de cursos que a mí me influenciaron mucho en lo que yo estoy haciendo ahora o lo que hice el año pasado, por ejemplo, que fue dar clases. Pero, por ejemplo, yo con mis cursos que había hecho en la práctica docente, digamos, yo me di cuenta que a mí me faltaba muchísimo, pero muchísimo, que es lo que me motivó también a estar hoy día cursando esta carrera, ¿no? Y, por ejemplo, yo venía con ideas también de que eran re pesadas, la materia aburrida, y como que nada, y la verdad que me enchufé un montón y he aprendido muchas cosas o entendido muchas cosas que por ahí en los cursos nadie te explica, nada, es como cursos de técnica, no sé cómo explicar. No, claro, todo llega a cómo queremos ser nosotros como docentes o cómo queremos capacitarnos, creo yo. Igual mi planteo iba por el lado de cómo lo mira la sociedad y esto de la meritocracia y la cantidad de cursitos hechos, no tanto de nosotros mismos. Yo no voy a ir a pretender buscar lo que encuentro en las cátedras acá en un curso, pero digo cómo se ve desde afuera, volviendo a esta dicotomía de la parte de la familia, la parte del docente. Bueno, escuchen esto, que les quería, piensen ustedes. Hablan de el verbo ser. Hablan de ser docente, hablan de ser ingeniero, de ser. ¿Cómo se puede ser en determinada cantidad de tiempo? ¿Cómo se puede ser médico en 6 años? ¿Cómo se puede ser abogado en 5? Porque la abogacía no es algo que va caminando por la calle como sustantivo. Es filosófico eso, por ejemplo. Es lo que se apropia la persona. Entonces, cuando medimos en cantidad de tiempo o cantidad de cursos el ser profesional, estamos haciendo el pasaje de lo cualitativo a lo cuantitativo así. Y fíjense que todos somos reproductores de ese discurso. Todos somos, y se lo decía yo en la unidad 1 cuando hablábamos de educación, aprendizaje, enseñanza y la diferencia. Lamentablemente hoy, si un amigo, yo les traje este ejemplo, si un amigo o una amiga les cuenta que está en pareja con alguien, lo primero que hacen las personas es preguntar, ¿y qué es? Yo le contestaba a mis amigas, igual no estoy de pareja, y hace mucho que no estoy, pero no importa, yo le contestaba, es persona. Y después trabaja de igual a profesión, y que la profesión te constituye como tal. Pero piensen ustedes cuando se refieren a una persona por la profesión la que tiene,
y se supone que es tal. Se supone que un docente no se puede confundir, porque es docente. Se supone que si un médico no puede ser abusador, porque es médico. Se supone que si es abogado no puede ser corrupto. Dale. Como ya lo reconocemos, ya sabemos de que no alcanza. Ok, ahora lo suben. Julieta estaba diciendo la calidad de lo que nosotros queremos ser como docentes a futuro, por el tema de los cursos, supongo que estaba diciendo. Bien, bueno, continuamos así, no se nos va tanto, no superamos las 2 horas. Claro, ahí yo bien. el texto ahí te lo puse en el muro de Google, pero después borralo si querés, no sé. El Classroom. Porque buenísimo. Como No, sí. Están ordenadas las clases y todo para no desbaratar ese orden. Después, no sé, porque no sabía cómo subirlo en otro lado. Bueno, igual. Bueno, después veo cómo lo ordeno. Bien, entonces, otro de los puntos que sistematizó Comenio para decir cómo se podía lograr esto ya sabemos que para quiénes, nuevo concepto de infancia, ¿cómo? Alianza escuela-familia, pero en la escuela, ¿cómo se podía llevar a cabo? A través de la instrucción simultánea. Instrucción simultánea parece un concepto sumamente extraño, pero en realidad es lo que yo les puse en la clase, que es lo que naturalizamos de cómo nosotros vivimos nuestra escolaridad. Siempre con otros, siempre en grupos multitudinarios, siempre de más de 15, 20 y hasta 35 personas en el mismo salón. ¿De qué manera? Aprendiendo todos igual, al mismo tiempo, al mismo ritmo, el mismo contenido. Y de la mano de la misma docente o el docente. Profe. ¿Sí? Profe, ¿me escucha? Sí, Tati. No, si podías repetir lo que dijiste porque no sé qué pasó y salí de la clase y volví a entrar y no escuché nada de lo que dijiste. Dije de la instrucción simultánea. ¿Vos estás viendo la presentación de la pantalla? Sí, ahora sí, se me terminó de cargar. Ok. Bueno, estaba diciendo eso, de que es algo sumamente natural para nosotros y que parece un concepto muy extraño, pero en realidad Comenio lo presenta en el 1600 y es la manera en que encontraron viable. ¿Volvió a salir la Tati? No, acá estoy. Bueno. Bueno, me decía que abandonaste la comunidad. En todos los estados encontraron viable a través de muchas personas en el mismo momento, aprendiendo lo mismo, al mismo ritmo, de la mano de la misma docente, o el docente. Gracias. Y de hecho, piensen hoy que el único criterio para que una escuela cierre es no tener matrícula. Ay, mi amor, está el nene de Fernando. Está sentado en clase. El único criterio para que una escuela cierre es si no tiene más de X cantidad de alumnos. Entonces, si no se justifica la instrucción simultánea, si no es instrucción simultánea, es instrucción o educación personalizada, individual. Entonces, la única modalidad del sistema educativo que entiende que sean pocos alumnos en las escuelas es la educación rural. Y piensen ustedes cómo funciona la educación rural, a través de plurigrados. O sea, la cantidad de docentes dispuestos sigue siendo poca y todos juntos. O sea, sigue siendo instrucción simultánea, aunque ni siquiera todos correspondan al mismo grado. ¿Sí? Entonces, no podríamos pensar en un sistema educativo que no sea a través de la instrucción simultánea. Uno, para muchos, al mismo tiempo. ¿Sí? Bien, esa es mi duda que tengo. Si esta instrucción simultánea, ¿no? Es debido también al nivel de dificultad o el grado de, ¿cómo decirlo?, de absorción del aprendizaje, ¿no? Es tan importante o no sé cómo decirlo. Eso. A mí me preocupa esto con el tema de, dice que ahora está esto de la inclusión. Bueno, en la misma aula tenés chicos, no sé,
ciegos, sordos, mudos, con problemas. ¿Cómo haces para hacer algo simultáneo con ese tipo de cosas? Porque yo lo que vi en la experiencia que tuve es que ningún docente está capacitado para eso. O sea, no sabe ni cómo tomarlo. Entonces es un problema, no se estaría dando algo simultáneo. O sea, habría una falencia terrible. Bueno, la idea de la simultaneidad real es una utopía también. Sí, yo iba a una escuela inclusiva donde era como política de la escuela ser pocos por curso. Éramos. ¿A qué escuela ibas, Nachi? Yo iba a Pilares, que en Sauce Viejo es. Ah, sí. Ah, me encanta. Había un quinto terminó con 6 alumnos. Y por en mi curso éramos 17. Con mucho había 20, 21 por curso. Pero más de eso no se podía, había excepciones. Y había por curso gente que tenía otras capacidades, por decirlo, chicos o especiales le decían. Y iban profesores cada una vez al mes o aparte de la docente que ya estaba, a apoyar, como ir viendo la progresión de ese alumno en la clase. Y aparte, esa chica, que estaba en mi curso, iba una vez o 2 veces a la semana, faltaba a la escuela, y iba a otra escuela, que era también para chicos especiales, para poder como reforzar, o no sé bien cómo era, los conocimientos que iba aprendiendo. Y se egresó con nosotros y bien, o sea, no tuvo problema para nada, siguió estudiando y todo. O sea, no es bueno, como pero Nachi, Pilares, escuela Pilares es privada. Sí, sí. Yo por lo es que privada, no sé en qué cantidad de porcentaje, si tiene subsidio del Estado, en qué porcentaje o no. No si tiene. es 100% privada. Ah, ok, es 100% privada. Es como jerárquicos. Jerárquicos, la propuesta de jerárquicos tampoco permite que sea más de 15 chicos por clase. Claro. Pero también tiene un alto costo la cuota. Sí, por ejemplo, sí. estaba pensando que la escuela pública tiene un poco porcentaje de chicos en el aula, la escuela industrial. La escuela industrial no pertenece al sistema provincial. Ya sabemos que es de la mano de la UNL. Y la escuela industrial es la élite de la educación técnica argentina. Entonces, de alguna manera, para asegurarse, y porque la universidad tiene otros recursos, también plantean una educación más personalizada de menos de 15 chicos por grupo escolar. Pero la verdad que las propuestas que tienen que responder el ministro, que son subsidiadas o son bancadas por el ministerio y por la provincia, tienen que ver con cantidad de personas que puedan acceder a esa propuesta. ¿Sí? Sí, mi ejemplo, por esa manera, fue más por la pregunta que dijo una de las chicas, no la encuentro ahora, que cómo hacían los profesores por el tema de la inclusión de una persona que sea o cosas así. Fue más por ese lado, capaz, mi algo también. Sí, no por bueno, o pública, pero está bueno, está buenísimo que hayas compartido tu experiencia, Nachi, porque si alguien, por ejemplo, fue a la escuela La Cecilia, o conoce a alguien que haya ido a la escuela La Cecilia, ya que consigan una entrevista con esa persona, porque es la propuesta que rompe los esquemas, digamos. Bueno, entonces, naturalmente, un docente no está listo para la instrucción simultánea en cuanto que hablamos de inclusión de discapacidad. Pero tampoco todos los presentes aprendemos de la misma manera, al mismo ritmo y con los mismos recursos y con el mismo tiempo. Entonces, ¿es una utopía la instrucción simultánea? ¿O es la salida fácil para asegurar la educación? Eso, o sea, la instrucción simultánea, como que ordena los tiempos, tenés un docente para un montón de gurises, es como hasta re económico ese orden, es como de una fábrica. Exacto, es económico. Y no atiende.
Oh, tengo que Entiende los escuchar un procesos que no se puede. de aprendizaje de cada gurí. Ah. Dale, habla. Emanuel, vos querías hablar porque ahorita No, Lorena soy. Lorena. Ah. No, que de lo que estaban hablando anterior. Como ser, mi nene va a una escuela rural y ellos trabajan, digamos, aprenden desde cuarto a séptimo. Él está en cuarto. Pero ellos comprenden todos los contenidos de cuarto a séptimo, pero cada uno trabaja digamos, sus contenidos por año. No es que aprenden todos juntos. Bueno, pero ¿cuántas maestras tienen? Él tiene su maestra y tiene el apoyo, digamos, porque hay maestras que no cumplen horarios como docentes, pero hacen el apoyo a los chicos. Ellos son 12 en su salón y suelen tener 2 o 3 maestras a veces. Bueno, pero en realidad la educación rural depende de la cantidad de recursos que tenga y la población. En el departamento de las colonias, por ejemplo, que están las escuelas de por ahí de Hipatia y todos esos lugares, tienen un pizarrón grande dividido al medio, entonces dividen el curso así, pero porque los recursos son menos. Porque lo que puede asegurar el Estado depende de la cantidad de chicos que tengan en el salón. Depende, también gremio ahí metido, qué puestos pueden asegurar en cada docente. Por eso, estas son las políticas que toman, después cada criterio o cada lugar es, dependiendo, por ejemplo, cuando veamos el tema del presupuesto, ¿qué escuelas públicas conocen ustedes que tengan aires acondicionados en las aulas? Ninguna. Sin embargo, las escuelas públicas del interior, de los pueblos, sí tienen. Donde vivimos nosotros, todas las escuelas la tienen. UNL, Escuelas tiene aire acondicionado y plantación. Claro. Acá es como una No es necesidad. con el presupuesto de provincia. Las escuelas públicas del interior están impecables, porque tiene que ver con la idiosincrasia del lugar y la importancia que el lugar le da a la institución escolar. No por una cuestión de presupuesto. Acá, en la escuela donde va mi nene, se trabaja con una comisión de cooperadora que trabaja todo el año. Se sabe que el ministerio no manda todo eso, digamos, y se compra. Los salones tienen todos aire acondicionado y calefacción, digamos. Inclusive, hasta lo que es el tema de la comida, los chicos, la cooperadora aporta para que los chicos puedan comer bien, digamos, porque si se rige por lo que manda el ministerio, no les alcanza para nada. En el liceo también hay una cooperadora, digamos. Profe, lo que ocurre es que las escuelas del interior, digamos, normalizan el hecho de que a veces el Estado está ausente en ese sentido de poder bancar un lujo, ponele como sería el aire acondicionado, que en realidad con los días de mucho calor o frío se necesitan en todas las escuelas. Y es como contaba la otra compañera, el hecho de que las escuelas forman cooperadoras o diferentes métodos para poder acceder a tener ingresos y poder tener o televisores o aire acondicionado. Yo soy de la ciudad de Sunchales, y acá el Colegio Nacional tiene aire acondicionado, tiene televisores, pero todas esas cosas, la mayoría se logran por cosas que hacen los padres, porque tenemos por iniciativa privada, el hecho de que el Estado en ese sentido está ausente, que no alcanza, no llega a todo el mundo, y bueno, por eso está de esa forma. Sí, tal cual. Pero habría que ver si la casa de gobierno o algún otro edificio estatal, igual que una escuela, también hacen cooperadora para comprar esos aire acondicionados y todo eso. Qué golpista. Lo digo con humor, así, medio para una murga. Sí, tal cual. Che, Pau, ¿vos habías abierto el micrófono? ¿Querías decir algo? No, que acá, por ejemplo, en mi ciudad, yo vivo en Esperanza, también la mayoría de las escuelas primarias y secundarias tienen cooperadoras y tienen todas aire acondicionado, todas tienen calefactores, televisores también. Por ejemplo, acá en la escuela secundaria donde yo terminé, tienen también, por el gobierno, lo que manda el gobierno, la copa de leche. Es la única escuela que tiene copa de leche. Pero eso ya es a nivel, o sea, lo manda la nación o el gobierno, no sé cómo lo manda. Pero las otras escuelas, por ejemplo, mi escuela primaria pública, también tenía copa de leche, pero era de la cooperadora, había que colaborar.
todo por cooperadora. Bueno, yo le dije a mi regente que me adhería al paro de esta semana y le dije, ¿dónde consigo tanta nafta para ir a prenderle fuego al ministerio? Y me dice, yo por este mensaje debería denunciar. Claro. Sí. Fernanda, ¿qué está diciendo? De todas formas, estamos corriéndonos de lado y no pensar que la escuela se va a aprender, sino la comodidad de la escuela debe tener para ella. Sí. Estamos de acuerdo, pero estamos hablando de cuestiones de organización escolar y de cómo se concibe que se tiene que cumplir ese derecho a la educación. Entonces, ministerio, instrucción simultánea, desde convenio hasta la fecha, y por todo lo que vendrá, y por todo el tiempo que vendrá. Las comodidades responden a la iniciativa privada, ya lo sabemos. Bien. Entonces, instrucción simultánea y también simultaneidad sistémica. Otro concepto que parece rarísimo, pero es más sencillo de lo que creen. Simultaneidad sistémica tiene que ver con que una escuela pertenece a una red y la red, que en este caso sería la provincia, pertenece a otro sistema mayor que es la nación, y todos tenemos el mismo calendario académico. Es decir, la jornada escolar va de lunes a viernes en todo el territorio argentino, y les diría, en todo el mundo occidente, pero hay lugares que no sé, va de lunes a viernes y se cumplen entre 5 y 7 horas por día, depende si es primaria, secundaria o nivel inicial. Entonces, el hecho de que seamos muchos en el mismo salón también hace que se provoque lo otro. Somos muchos al mismo tiempo, en el mismo calendario, en la misma geografía nacional, ¿sí? Entonces, de esa manera se sistematiza, se da la posibilidad del sistema educativo nacional. También idea desde el 1600 hasta la fecha. Bien. Entonces, ahora sí entramos a esta parte de las utopías a la carta. Mariano Narodowski habla de que las utopías, que la escuela nace en la modernidad, y junto con la escuela nacen también las utopías, que son de alguna manera las utopías pedagógicas, lo que estructuran, conducen y guían la idea de escuela. Y no es casual que le haya puesto la palabra utopía. ¿Qué es una utopía? Algo que no puede ser verdad. No es que no puede ser verdad. Que suele ser Una imposible. idea. Exacto, que tiene el carácter de inalcanzable, de imposible. Tiene el carácter de lo que sería ideal, pero que no sé, que realmente cuando uno lo reconoce utopía, es que es imposible, básicamente. Que es imposible que pase. Pero de alguna manera, las utopías de las que habla Narodowski tienen que ver con dos. Por un lado, el discurso pedagógico, y por otro lado, la práctica escolar. Entonces, si pensamos en el discurso pedagógico, nos vamos a encontrar que el discurso pedagógico básicamente es la idea que sostuvo a la escuela y que legitima su posterior práctica, ¿sí? El discurso es lo que se dice que va a suceder con la escuela. Entonces, la escuela en el discurso plantea las bases para que el mundo cambie. La escuela, cuando nace, habla del cambio social que se quiere ver en el mundo, y todavía hoy se sostiene ese discurso. La idea de este cambio en el mundo viene aparejado de la idea de hombre, que es lo que decía hoy Ciro, que le dije que me estaba spoileando, del hombre genérico, del hombre con H mayúscula, que es, o lo que decíamos hoy de la persona hecha y derecha. La escuela está para formar al ciudadano ilustre, al ciudadano ejemplar, ¿sí?
Y a través de formar muchos ciudadanos es que se llega a esta idea de cambiar el mundo, que la educación es el progreso, que parece una utopía, el autor lo dice que es una utopía, pero en realidad es por lo cual yo me levanto todos los días, digamos, y me parece que termina siendo el mismo discurso utópico por el cual elegimos esta carrera, y si ustedes siguen formándose y se inscriben en el Ministerio de Educación como docentes, va a ser lo que los mantenga en pie de acá hasta que se jubilen. La idea de que la educación vale, que la transmisión sirve, que sin eso no sé a dónde vamos. Sin educación no sé. Entonces, la utopía de la que habla el autor tiene que ver con esto, de la educación va a cambiar el mundo. Sí, lo dijo Freire también. Entonces, ¿qué es lo que pasa qué pasó con este discurso? ¿Por qué plantea una idea homogeneizadora? Por la misma idea de la meritocracia que decíamos hoy. La idea homogeneizadora era, no importa quién seas, la escuela te va a brindar todo lo que vos necesites para ser un hombre de bien, un ser humano de bien, ¿sí? Así nace y se erige la escuela. Entonces, ¿qué provocó la idea homogeneizadora al final? ¿Reconocen esta imagen? Era de Pink Floyd, la de The Wall, la del videoclip. Exacto, la del videoclip o de la película, The Wall, ajá, exactamente. ¿Y qué refleja? Que la escuela nos hace a todos iguales, que todos tienen que tener el mismo pensamiento, la misma idea, tienen que aprender todos iguales, tienen que ser todos iguales, todo igual. Exacto. Entonces, hagamos de cuenta de que todos estos niños que se ven en la foto son ideas de este hombre genérico, de este ser de bien, ¿sí? ¿Qué pasó con eso, en esta idea homogeneizadora, de que seamos todos iguales? Arrasó con lo individual. Entonces, al principio no importaba de dónde venías, de edad, sexo, no sé, recursos y demás, pero terminó por eso la idea homogeneizadora tiene un dualismo en el sentido de positivo y negativo, está ahí en la puja, ¿sí? El tema es que este todos era un todos, porque también dentro de este todos, para todo, la educación para todos, para el hombre genérico, dice el autor, a ver, que les quería leer parte del texto que van a encontrar cuando se sienten a leer. Dice, aquellos que no lograron formar parte de la concepción imperante de todos, eran condenados al desvío, a la enfermedad o al destierro. Ustedes piensen que en este momento una persona con retraso cognitivo era considerado contagioso y se lo llevaban a centros psiquiátricos. Por ejemplo, el paradigma médico de la educación, que se medicalizaba todo y bueno, se lo llevaba a las afueras de la ciudad, por eso habla de enfermedad y habla de destierro, ¿sí? Y entonces dice después, alumnos irrespetuosos, peligrosos, inadaptados, indisciplinados, amanerados, hiperkinéticos, negros, pobres, docentes subversivos, demasiado antiguos, demasiado modernos, raros, etc. Entonces, de alguna manera, el hombre genérico era un hombre que había una concepción dentro de lo que era el bien y de lo que se esperaba. Y todo esto no era lo que se esperaba. Todo esto era el desvío. Todo esto era lo que quedaba fuera. Era lo que no debía. Esto era la barbarie. ¿Sí? Esto era la barbarie. Entonces, esta utopía termina posicionándose como monopólica, como exclusiva, como
única. Entonces lo peligroso de esto, de este discurso, es que solamente sea la única posibilidad. Y además de ser la única posibilidad, se considera que únicamente con este parámetro se mide todo lo demás. Entonces, de alguna manera, la educación que si se erige en una institución escolar marca lo que es de bien y lo que no es de bien. Marca todo lo que corresponde a la escuela y lo que es por fuera, como único discurso legítimo, ¿sí? Pero eso es debido al sistema burgués. Claro, y bueno. Mega racista. Claro. Típico de la época también. Es la burguesía pedagógica esto que te estoy diciendo, de alguna manera. Que también trajo, o sea, junto con la formación de la escuela, y cuando estamos hablando de que la escuela es el templo del saber, y los docentes son el cuerpo dotado y especializado, viene algo de la concepción burguesa de que entendemos después. Bien hegemónica la cosa, porque igual estamos regidos por eso. Bien hegemónico. De hecho, si ustedes se fijan, ¿qué importa, dice el autor? ¿Qué importan unas pocas restricciones burguesas, dirían con tono acusador los pedagogos marxistas, si las promesas de Comenio, Rousseau, que es el que vamos a ver después, los planes educativos de la Revolución Francesa y las leyes educativas de las democracias occidentales consistían en una sociedad para todos, igualitaria, justa y fraterna? Si con el pretexto de lo justo, lo igualitario y lo fraterno se postularon estos discursos, ¿quién los iba a criticar? ¿Quién no iba a legitimar el desvío, la norma? Chicos, pero a ver, piensen en este sentido, que cuando se habla de docentes subversivos, cuando se habla de subversión, estamos hablando de que recuperamos la democracia hace 34 años, o sea, no es algo que está demasiado lejos nuestro, ¿no? Está bastante, se hace carne en las prácticas todavía hoy, pero bueno, ya después lo van a empezar a evidenciar más con la asistencia de las instituciones escolares. Y con la ley de educación sexual tenemos un reflejo de eso. Exacto. Y la otra dimensión utópica, la otra utopía de la que nace con la modernidad y con la idea de Comenio y de la universalización de la educación, es la pretensión del orden en todo. Entonces, cuando se habla de orden en todo, se habla de... me olvidé decir algo importante del punto anterior. Yo se lo habré puesto en alguna clase, ideal pansófico. Enseñar todo a todos. Entonces, cuando hablamos del discurso pedagógico, se identifica esto que lo dice Comenio también, ideal pansófico, ¿sí? Todo a todos. Y ahí es cuando hablamos de todo, es el cúmulo, el capital cultural, digamos, el cúmulo de conocimientos, a todos, pero a todos, ojo con ese todos. Bueno, la segunda utopía de la que habla el autor... Perdón. Porque no, sí. Ahí hay otro problema, porque no todos los chicos aprenden al mismo tiempo, no son todos iguales. Ahí está bueno, ahí por eso, cuando dice todo, acá dice hiperkinéticos, los que se mueven demasiado, pero los que son lentos tampoco, los que son lentos quedan fuera del sistema, y eso lo sabemos y lo vivimos todos, seguramente. Tienen algún compañero, compañera, conocen algún caso que haya quedado fuera sí, por... Cuando las maestras los mandan a las psicólogos y todo eso, a los chicos. Exacto. Yo tengo muchas amigas psicopedagogas, todas están llenísimas de trabajo. Vos decís, ¿realmente todas están llenas de trabajo? ¿Mm? De consultorio, ¿no? De consultorio, o sea, ni siquiera trabajan en escuelas. Bien. Volviendo a la segunda utopía, que es la pretensión del orden en todo. Entonces, el orden es el orden escolar, el orden del salón de clases. Orden en la sala. ¿Cuántas veces recuerdan haber escuchado orden en la sala? La idea del orden que se refleja en la escuela es lo que se pretendía que se cumpla en la sociedad civil.
¿sí? La idea de orden, que justamente lo subversivo es lo contrario al orden. Y justamente lo que decía Silvina Gibbs, de la unidad 1, decía que la educación es el proceso por el cual el ser humano se apropia del orden establecido. Entonces, la palabra orden tiene una connotación de armonía. La palabra orden tiene aparejada la idea de prolijidad, de secuenciación, de lo que debe ser. ¿Sí? Piensen ustedes cuando es que ustedes usan la palabra orden, o cuando ustedes pretenden el orden o desean el orden. La palabra contraria al orden es la cuando identificás desorden. un desorden y crees Claro. que eso es desorden, porque yo qué sé, hay gente que le da mucha tranquilidad que esté todo ordenado en todos los sentidos, pero ¿cuál es el concepto de desorden que tienen, digamos? Y también. Bueno, pero sí sabés lo que es el orden. No sabés qué entienden la gente por desorden, pero sí se sabe lo que es el orden. Y el orden da tranquilidad. Y bueno, el orden da tranquilidad siempre. Entonces, la idea de que la práctica escolar sea ordenada era la otra utopía. No solo porque es lo deseado, sino porque es imposible la práctica escolar ordenada. Quiero decir, no es ordenado si, bueno, Belén, vos cursaste conmigo el año pasado, no era ordenado que estén todos tirados en la nave, ¿entendés? No era ordenado que los chicos trabajen en mesas redondas y no en pupitres uno atrás de otro. No es ordenado que... No, y menos en primaria es un caos. Bueno, Es en primaria un te enseñan, claro. Es por eso, la idea de orden en todo, digamos, es un tópico. Hay 6 chats que no leí. A ver qué. También dentro del orden se encuentra el cuerpo en la escuela y cómo se adoctrinó la institución educativa. Claro, Josefina. En la práctica docente, ajá. El Leviatán, ajá. Sí, exacto. Si ustedes quieren decir algo y yo estoy reembalada, abran los micrófonos y interrúmpanme. ¿Sí? Igual ya casi terminamos. Bueno, esta foto que ven acá es de las escuelas normales. Fíjense ustedes que no es casual que tenga la palabra normal dentro del título de las escuelas normales. Ustedes saben que las escuelas normales es la política de Sarmiento para la enseñanza, para la democratización del saber, ¿sí? Y Sarmiento dice en el libro que les dejé, dice: un sistema de enseñanza no es otra cosa que el medio de distribuir en un tiempo dado la mayor instrucción posible al mayor número de alumnos. Para conseguirla, la escuela se convierte en una fábrica, en una usina de construcción, dotada para ello de material suficiente, de los maestros necesarios, local adecuado para que juegue, sin embargo, el sistema de procedimientos y enseguida un método de proceder en la enseñanza que distribuya los estudios con economía de tiempo y de mayores resultados. ¿De qué manera se iba a lograr todo esto si no era con orden? Con el único orden que puede lograrse. Todo lo que dijo Sarmiento acá. Este escrito está en Educación Popular dentro de los libros escritos por Sarmiento. Bien. Entonces, esta es la segunda utopía, pero a partir del siglo XX, a partir del 1900, se da un derrumbe de estas utopías, ¿sí? Por la mismísima historia de nuestra humanidad y por los sucesos transcurridos
dentro y fuera del país, en el mundo. Entonces, el autor una cita del autor es esta que puse como cierre para darnos la pauta de la próxima unidad, ¿sí? ¿Por qué hablamos de la escuela como teoría, ¿no? De la escuela moderna, porque nació en la modernidad. La escuela moderna también se llama escuela tradicional, porque todo esto que dijimos es la tradición en la escuela, ¿sí? Entonces, anótense esto porque generalmente en los finales se lo pregunto y no me saben la diferencia. En realidad no hay diferencia. La tradición es porque siempre se hizo ahí. Y le decimos moderna, no porque sea contemporánea, al contrario, sino porque surge en la modernidad como etapa histórica. Entonces, moderna y tradicional van de la mano. No significa que esté bien, o algunas cosas sí. Podemos decir que si no hubiese surgido, no tendríamos que estudiar ni estaríamos capacitándonos en este momento, digamos. Hay que reconocer que sucedió, ¿sí? Que sucedió quizás no de la mejor manera. Claro, es como que está unido por la evolución, básicamente, en lo que es la modernidad, entonces. Lo que está ahí, la relación entre tradición y modernidad. Uh-huh. Sí. En realidad, primero decimos que la escuela es un producto de la modernidad. Porque claro, desde la modernidad hasta la actualidad siempre se hizo así, entonces decimos que es la tradición. Buenísimo. Pero ahora, a partir de que leamos este párrafo, vamos a ver que... Déjame terminar la idea. Vamos a ver de que hubo un conjunto de personas que dijeron, che, pero esto no se tiene que hacer así, esto se puede hacer de esta otra manera. Porque si vos haces esto, significa esto. Si vos haces lo otro, significa esto otro. Y nosotros proponemos hacer las cosas así, que es el movimiento de la escuela nueva, que se le dice movimiento, se le dice corriente, porque no tuvo tanta fuerza, porque después vamos a ver cuáles fueron las falencias y de estos representantes que no lograron constituirse como tal. Pau, ¿qué ibas a decir? No, si es lo mismo decir escuela moderna que escuela tradicional, entonces. En realidad, si yo te pregunto por la escuela tradicional, hay cuestiones en el presente que todavía corresponden a la tradición. ¿Sí? La modernidad, entonces, moderna es etapa histórica. Tradición es lo que se viene haciendo como lo que está pactado de lo que debe ser. ¿Me explico? ¿Sí? Bien. Entonces, vamos con la cita para cerrar. Dice, la educación escolar no pudo conformar una oferta pansófica. La palabra pansófica viene del ideal pansófico de enseñar todo a todos. Consistente en enseñar todo a todos, y para colmo, no solamente la escuela no ha conseguido ser motor de justicia e igualdad, sino que diariamente demuestra todo lo contrario. Continúa. O sea, la escuela no pudo con la sociedad que quería cambiar, ni pudo educar al hombre genérico que prefiguraba la voluntad racional del pedagogo. Para colmo, el proyecto del todos, el proyecto totalizador, mostró su faz más tremenda. No solamente no consiguió lo que prometió, sino que dio como resultado un torpe disciplinamiento irreflexivo, intolerancia autoritaria, enciclopedismo y desprecio por el diferente. Entonces, con estas 4 palabras, estas 4 ideas finales, es por lo cual se criticó tanto y se critica tanto la educación tradicional. ¿Sí? Porque autoridad, nadie discute la autoridad necesaria en un aula, pero que no se tiene que convertir en autoritarismo. Nadie discute la memoria en educación, pero sí cuando la memoria es irreflexiva o cuando el conocimiento no provoca otro criterio, no provoca el ejercicio del criterio, ¿sí? Nadie critica a un libro en sí mismo ahora. Un libro que primero, no es cualquier libro, es una enciclopedia. Y el enciclopedismo, todo ismo, es el extremo de. Entonces, es la enciclopedia como única fuente del saber. Hoy Internet
puede refutarte eso. Pero bueno, el criterio en la búsqueda de Internet viene de la mano de otras competencias que por eso no estarían asociadas a este enciclopedismo. Pero piensen ustedes, yo en mi escuela primaria, por ejemplo, vivía con el Encarta. El Encarta era una enciclopedia digital, pero era una enciclopedia. Sí, bueno. ¿Y qué otra idea dice al final? El desprecio por el diferente. Bueno, eso no hay mucho que decir, ¿no? El desprecio por el diferente porque en todo momento, en toda circunstancia hay un diferente y el cual trae aparejado ese prejuicio, ese desprecio, esa intolerancia hacia el otro, etc. Parte de la educación formal en la que yo trabajo, estamos haciendo un curso que se llama Historias y Palabras, de lecturas de Ana Frank en nuestros días, y hablamos un poco de lo que fue el sistema de deshumanización que tomó el partido nazi, ¿no? ¿Por qué pudieron sentirse competentes para señalar a un otro y llevarlo a una cámara de gas o gastar una bala en ese cuerpo? Porque primero, para poder hacerlo, no tenían que considerarlo humano. Entonces, el proceso de deshumanización empezó por quitarle lo principal, que era educación, transporte, seguridad social, vivienda, etcétera, etcétera. Empezando por la etiqueta, que era la estrella amarilla. Bueno, entonces, este desprecio por el diferente, hay muchos hechos en la historia que marcaron, a ver cómo decirles. ¿Vieron la historia oficial? ¿La película? Si no la vieron, véanla. Sí, profe. A mí me sirvió mucho, Sí, la vi en la escuela. me sirvió mucho para entender qué vivía la gente en ese momento, que no era, dentro de la última dictadura, digamos, que no era... Perdón, me perdí una parte. ¿Cómo era el nombre de la peli? La historia oficial. Está en Netflix, remasterizada. Josefina creo que había dicho algo. Ahí hay temas muy interesantes para charlar, como la discriminación, el bullying. Claro, naturalmente, sí. No terminé de leer. Bueno, pero todas estas cosas que nosotros podemos decir, la división de grupos sociales y que uno siempre queda fuera por esa aceptación, también se puede hablar del deber ser que se exige dentro de las instituciones educativas. Naturalmente, sí. Por eso, todas estas cosas que nosotros hoy podemos señalar y podemos decir, bueno, esto está mal, lo decimos con el diario del lunes. O sea, ¿cuánto tiempo ya pasó en la historia para decir, che, esto no va, o esto sí? El otro día fui a la plaza con mi sobrino, y mi sobrino empieza a jugar con unos nenes, mi sobrino que les decía tiene 3 años, y quiso jugar con unos nenes que tenían 6, 7, 8. Yo lo veía, lo dije, van a ser moscos, pero yo lo dejé. Cuestión es que el nene más grande, que tenía 8 años, parecía mucho más grande porque era más robusto, más gordito. Bueno, me cuenta la chica que está... Porque en la plaza todos los adultos tienen ganas de hablar con el otro adulto, ¿no? No tienen ganas de cuidar a los nenes. Yo me di cuenta de eso. Nadie quiere hablar con los nenes, o como los dejan, y buscan como socializar con otros adultos. Y la chica me contaba que es la tía también de ese nene, y que él, el nene de 8 años, se llevaba mejor con nenes más chiquitos, porque no lo discriminaban como los nenes de su edad. Y que la última vez, antes de ir, antes de la pandemia, el nene dibujaba con unas fibras, porque se ve que le gusta mucho el arte, dibujaba unas fibras, y llegó a su casa con toda la cara escrita con esas fibras. Díganme si eso no es un acto de acoso escolar, de bullying. Es que sí, profe, porque el mismo sistema educativo, la misma educación, al querer formar a un alumno normal, entre comillas, o tener esa estructura de
del alumno perfecto, ya a los alumnos le da como un pie a discriminar a esa persona que es diferente a ellos, o que tiene otras capacidades, o que viene de otra, no sé, viene de otros países, Bolivia, Chile, y ya también nacionalismo, ¿me entendés? De implicar tanto nacionalismo en las escuelas también te da pie a discriminar al boliviano, al chileno, al uruguayo. Es así, tipo, lo vivimos todo en algún momento en el colegio. Ajá, ahí Belén lo sintetizó. Gordofobia. Ay, espera que se me salga. Primero, el concepto de diferente en sí y el poder que tiene, porque somos individuos irrepetibles, o sea, todos somos diferentes, pero el ser humano siempre necesitó clasificar, rotular, separar. Sí, gordofobia, apurofobia, homofobia, xenofobia, desprecio a lo diferente, exactamente. Pero en ese acto de sabemos que yo creo que es natural y está bueno ponerle nombre a las cosas, lo que está mal es categorizar que uno sea superior o no sé qué, ¿viste? Ahí es donde erramos y los que aprenden eso también. Pero fíjate que cuando nosotros señalamos la gordofobia de los medios de comunicación, un cuerpo físico establecido como norma, una orientación sexual establecida como norma, no sé qué, y ahí es donde le erramos, pero le erramos feo. Y de todos esos discursos, es cómplice la escuela. Ese es el tema. Es cómplice la escuela de todos los discursos que tengan que ver con la xenofobia, la gordofobia. Sí, claro que sí, que lo es. El cuerpo docente que está ahí también, que debe tener diferentes posicionamientos, pero de golpe sos vos el subversivo, el no sé qué, porque va un niño obeso al doctor o al lugar porque le duele la muela y ya le tratan, no obeso, ahí sí está categorizado como enfermedad de la obesidad, pero que tiene un poco más de peso del normal, y ya no le ven el dolor de muela, le ven que está gordo. Y le entran a decir cosas de eso. Y sí. Hay un video que está muy lindo de gordofobia. Emanuel, es para expulsarte, es para bloquearte el chat. ¿Cómo? Emanuel puso que antes te pegaban y no te como que se resolvían las cosas de otra manera. Me encanta todo lo que están proponiendo, tipo libros, cuentos, películas, documentales o lo que sea. Déjenlo en el Classroom. Yo después sistematizo solo en un post o armo una carpetita con todos estos recursos. Y bienvenido sea. Pregunto, ¿vieron la película La sonrisa de la Mona Lisa? Solo Rocío dijo que sí. No, yo no. También dijo que sí. Bueno, ¿vieron la película Los Coristas? Estefanela sí, yo no. Sí, yo la vi, no, la propusieron en psicología. ¿En sociología? En psicología. Una de las actividades que podíamos hacer era con esa película. ¿Silvina les da? Le voy a decir a Silvina. Bueno, esperen, que tenía otras en el tintero. ¿Viste Conocés lo de como... Detrás de la Pizarra? Es una película vieja. Sí, no me la acuerdo mucho, pero sí la vi. Es hermosa. Presenta mucho todos esos problemas que hay hoy día también, lo de la sociedad y todas esas cosas, representa muy bien eso y el trabajo del docente, digamos, todos los problemas que se enfrenta. Ajá. Muy linda y es muy emocionante. ¿Qué iba a decir, Emanuel? Depende, te dejo hablar si vale la pena. Sí, la ola también. Hola, sí. Que Billy Elliot está buena también y tiene un mensaje de tolerancia, de superación de una cultura conservadora. No, porque está bueno, en el final hay algo muy interesante. Cuando él está en la prueba y le mete una piña a su compañerito porque le hablaba mucho, le dice marica. Y como que me llamó la atención eso porque el loco, aunque se rebeló contra eso y decidió bailar, aunque sabía que le iban a decir marica, en ese momento que estaba como desbordado, como que tomó eso estaba en el ambiente, se crió entre eso, y le dijo marica a otro que hacía lo mismo que él. Eso me dejó pensando. Sí,
Es que la reproducción se nos escapa por los poros. Nadie quiere ser igual que su madre o su padre, pero... Profe, perdón que moleste, pero quería saber si va a haber alguna actividad o algo, pues yo me tengo que retirar, tengo turno del nutricionista y acá tienen que usar la compu para otras clases. Sí. Aparte ya estamos 3 minutos pasados. Primero voy a detener la grabación para que sean 2 horas y no más. Segundo,